Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro segundo encuentro sincrónico de la asignatura Gerencia Logística. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaremos desarrollando el segundo encuentro sincrónico. Ya parece mentira, pero ya estamos desarrollando precisamente el segundo encuentro, la segunda sesión sincrónica del aula. La semana inmediatamente anterior realizamos el encuentro de bienvenida, donde realicé unas breves explicaciones de la estructura del curso, presenté las fechas para el desarrollo y entrega de cada una de las actividades. De cierta manera hice algunas recomendaciones importantes para que ustedes tengan un desarrollo adecuado del aula. Bien. Para el día de hoy teníamos programado a partir de las 4 de la tarde, como lo estamos desarrollando, la sesión sincrónica del módulo número 1. Este módulo número 1 se denomina conceptualización de la gerencia logística en la cadena de suministros. Entonces, la sesión sincrónica del día de hoy tiene como objetivo aclarar algunas temáticas, algunas teorías y conceptos que están asociados a la gerencia logística en la cadena de suministros. Para dar alcance a este objetivo, la agenda presupuestada para este encuentro sincrónico es, en primer lugar, realizar una presentación breve del módulo número 1. Dentro de esa presentación voy a hacer mención nuevamente de las fechas de las primeras actividades que pertenecen particularmente a este módulo. Luego vamos a hablar de algunos conceptos básicos, vamos a hablar de la estrategia dentro de la cadena de suministro, algunas directrices dentro de la cadena de suministro, hablamos de los macroprocesos en la cadena, las directrices logísticas, de algunas directrices interfuncionales. Bien, con esto pues, daremos conclusión al encuentro sincrónico, que está presupuestado más o menos para unos 60 minutos. Creo yo que por ahí alrededor de las 4:50 más o menos estaríamos finalizando el encuentro sincrónico, porque a las 5 de la tarde tengo que desarrollar otro adicional y tengo que de cierta manera preparar y ajustar digamos, los elementos que son necesarios para que pueda desarrollarse el encuentro sincrónico, como por ejemplo la presentación y el espacio, la sala, para que pueda desarrollarse el encuentro sincrónico sin ningún inconveniente. Bien, bueno, entonces voy a dar inicio entonces al primero de los puntos presupuestados para la sesión sincrónica del día de hoy. Como lo hice en la sesión anterior, voy a dirigirme a la plataforma Canvas para que podamos observar todos el contenido del aula, ¿no? Voy a dirigirme ahora a la pestaña módulos. Dentro de la pestaña módulos vamos a ubicarnos en el módulo número 1. Recuerdo nuevamente, la actividad diagnóstica, no se preocupen por esa actividad, no tiene calificación, no tiene nota. Deben ustedes más bien estar ocupados en este momento desarrollando la actividad número 1. ¿Qué tenemos entonces para el módulo número 1 de nuestro curso? Bueno, primero que todo recordemos las fechas de desarrollo del aula. Para el módulo número 1 tenemos presupuestado desarrollar 2 actividades. Cada una de esas actividades que están aquí programadas tiene un peso del 10% sobre la nota final del aula. De cierta manera, estas primeras actividades que están acá programadas no tienen tanta incidencia sobre la aprobación del curso. Pero de todas maneras es sumamente importante su desarrollo, ¿no? Obviamente. Con ese 10% perfectamente ustedes pueden estar aprobando o reprobando el curso. Por eso es importante siempre participar en todas las actividades. De aquí en adelante, cada una de las actividades que se desarrollan, hablo después del módulo 1,
Cada actividad tendrá un peso del 20% sobre el punto final del aula. Entonces, por favor, tengan eso muy en cuenta para no tener ningún inconveniente en el desarrollo del programa. Entonces, tenemos la primera actividad, tarea de gerencia de logística. Esa actividad cierra el próximo lunes 2 de agosto a las 8 de la mañana. Una vez cierre esa actividad, se habilitará la actividad 2, tarea de análisis centros de distribución, y esa actividad cerrará el día 9 de agosto a las 8 de la mañana. Con esto tendremos desarrollado el módulo número 1 por completo. Por favor, recuerden, para el desarrollo de cada una de esas actividades, en este momento se encuentra habilitada esta tarea de gerencia logística. Ahora les sugiero que ingresen, verifiquen el PDF del módulo, lo lean, que por favor pues, desarrollen acá cada uno de los ítems que se mencionan, el video con la descripción de las temáticas acá tocadas, y realicen la entrega de ese video de acuerdo a lo que se menciona acá. ¿Cómo se realiza la entrega del video? Pueden ustedes cargar el archivo, pueden cargar su archivo en YouTube y compartir el enlace. También me parece una manera mucho más óptima, porque de cierta manera eso facilita el ejercicio de evaluación o calificación de las entregas que ustedes realicen. Entonces, lo más óptimo, desde mi punto de vista, es que ustedes realicen la entrega cargando su video en YouTube y compartiendo en este apartado el link resultante de ese video. Bien, después de, antes de eso les sugiero verificar los elementos que acá están mencionados, la lectura, que desarrolla las temáticas trabajadas en el módulo, los invito a verificar la infografía, el glosario, y a verificar también obviamente el material complementario. Recuerden, la idea del material complementario es que ustedes lo consulten por medio de la biblioteca virtual UMB. Acá ustedes ingresan a la biblioteca virtual, les arroja este buscador. En este buscador ustedes pueden consultar los datos, los conceptos que se solicitan allí, pero también pueden consultarlo directamente por medio de las bases de datos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los libros, creo yo, que se encuentran acá, si de pronto les aparece por allí alguna recomendación de buscar un libro en la base de datos ebook central, pues, en vez de buscarlo en esa plataforma, porque no lo van a encontrar acá, encontramos ebooks 724, ebook academic collection, les sugiero que lo busquen acá, en el libro. Esta es la plataforma que nos va a permitir encontrar todos esos títulos que, por ejemplo, se recomendaban buscar en ProQuest o en precisamente ebook central. ¿Listo? Entonces buscan acá las temáticas que ustedes requieran buscar en este buscador que aparece en la parte superior, y allí les arrojará los diferentes títulos que se encuentran recomendados para que ustedes los puedan leer en línea o puedan descargar. Eso sí, tengan en cuenta que pues no se puede realizar la descarga completa del libro, sino que la plataforma solamente nos va a permitir descargar unas páginas específicas. Creo que son, bueno, no sé si es un número específico de páginas o corresponde más o menos a un porcentaje del libro. Creería yo que de pronto sí va más asociado al porcentaje del libro, debe estar alrededor por ahí del 20% del libro que permite la plataforma descargar. Entonces, pues, lo más recomendable, creo yo, es leer el documento en línea. Bueno, teniendo claro entonces esos elementos asociados a nuestro módulo número 1, vamos a hablar de algunos conceptos básicos, conceptos que pues obviamente debemos aterrizar antes de dar inicio al desarrollo de las temáticas del aula. ¿Cuáles son esos conceptos básicos? Ellos, realmente estos conceptos ustedes los van a poder verificar en el glosario que nosotros tenemos dentro del material de estudio, pero que en muchas ocasiones no se consulta ese glosario, ¿no? El primero de los conceptos es el concepto de administrador de materiales. ¿Quién es el administrador de materiales? Es la persona que administra el inventario de materias primas o de partes
en producción o de productos también en ocasiones que están semi-elaborados. Es el responsable de los niveles de inventario de los insumos. Y para esto, pues, nosotros debemos trasladarnos a un escenario productivo real de una organización. Imaginémonos una empresa que produce, no sé, camisas. ¿Cuál es su materia prima fundamental? Obviamente, unos trozos de tela, ¿no? Para poder producir esas camisas. ¿Qué sucede cuando la organización no cuenta con tela para poder producir? Sencillamente no puede desarrollar sus actividades productivas. Este es uno de los peores escenarios para las organizaciones, porque seguramente no se trata de solamente no contar con una materia disponible para poder producir, sino que se trata que se está generando un gasto y potencialmente se está generando la posibilidad de perder un cliente. El gasto se está generando porque pues, la organización cuenta con unos trabajadores, con una maquinaria, con unas instalaciones, entonces se está generando gastos en arriendo, en servicios públicos, en contratación de personal, en personal de vigilancia, por ejemplo, para no producir, para no desarrollar ninguna actividad productiva. Y seguramente existirán pedidos de consumidores, pedidos de clientes que estén pendientes por producirse y que no se han logrado desarrollar sencillamente porque no se cuenta con la materia prima. Entonces, este es uno de los escenarios oscuros, negativos para las empresas. Ahí es cuando aparece el administrador de materiales. ¿Cuál es su labor principal? Pues estar constantemente vigilando, verificando, indagando cuáles son los niveles de inventario de esas materias primas, de esos insumos, de esos productos semi-elaborados, para tener disponibilidad de esos elementos y que no suceda eso que les acabo de mencionar, que no suceda el escenario en el cual pues, la organización sencillamente no cuente con elementos para poder producir, que eso obviamente afecte su economía y también, ¿por qué no?, afecte su imagen. Segundo concepto, el analista logístico. El analista logístico usa métodos analíticos y cuantitativos para comprender, predecir y perfeccionar los procesos logísticos. De cierta manera, es una persona que se encarga de, por medio de diferentes metodologías, proponer acciones que permitan optimizar los procesos, pero en este caso netamente logísticos. Su responsabilidad está orientada a compilar datos, analizar los resultados que se producen en esos procesos logísticos, identificar posiblemente problemáticas que están existiendo y generar recomendaciones para que se mitiguen esas problemáticas y de cierta manera para que se optimice los resultados que se alcanzan en ese proceso logístico. En otro escenario, normalmente eso nosotros lo denominamos en el ámbito administrativo como el personal de procesos y calidad, puede ser un cargo, por ejemplo, como un ingeniero de procesos, un analista de procesos, que básicamente se encarga de esa actividad, de verificar los resultados, de ir al trabajo de campo y verificar si se están presentando inconvenientes, errores, diseñar e implementar las actividades que permiten mitigar esos inconvenientes y errores, y a su vez, a partir de diferentes metodologías de investigación, planear alternativas que puedan implementarse y puedan desarrollarse en cada proceso para optimizar sus resultados. Entonces, en este caso, actualmente el analista logístico es una persona que desarrolla efectivamente esas actividades, pero orientado o centrado únicamente en los procesos logísticos de la organización. El caso que les estaba mencionando del analista de procesos o ingeniero de procesos es una persona que desarrolla esa actividad en términos generales para todos los procesos de la organización. Bueno, en ocasiones puede que sea asignado a X o Y proceso de manera particular, pero en este caso hablamos del analista logístico, puntualmente se encarga de ese ejercicio, de esa actividad orientada únicamente a los procesos logísticos de la organización. Tercer concepto, almacén automático. Sistema de almacenamiento de alta densidad que permite manipular los elementos de inventario
de una manera completamente automatizada, que permite el almacén automático, pues un mejor manejo y flujo de los elementos, de los insumos, de los productos terminados, ¿no? ¿Qué es un almacén? Es sencillamente el espacio dentro del cual nosotros vamos a poder almacenar, dejar allí una cantidad mínima de insumo, de producto semielaborado o de producto terminado. Está relacionada con el área de stock, que es la zona de plataforma sobre la que se efectúan las tareas de almacenamiento de cargas. ¿Por qué es importante tener esos tres elementos y por qué es importante obviamente el almacén? Bueno, para las organizaciones es sumamente importante manejar un inventario mínimo de esos tres elementos que les acabo de mencionar. De materia prima, de insumos, en segundo lugar, de producto semielaborado y también, en ocasiones, de producto terminado. ¿Qué sucede? Bueno, en ocasiones, la mayoría de organizaciones trabajan bajo una demanda probabilística, ¿no? Es decir, no tenemos conocimiento de la cantidad de compradores, no tenemos conocimiento de los clientes que vamos a tener el próximo mes. Eso va a variar, eso va a depender de la demanda que tengan precisamente los consumidores. Pues bueno, precisamente, partiendo de que posiblemente exista un incremento potencial en la demanda, es oportuno que nosotros manejemos un inventario de esos elementos para dar respuesta a esa demanda. Si nuestra organización fuese una organización que trabaja bajo una demanda determinística, es decir, que contamos o sabemos cuál es la cantidad de ventas que posiblemente van a desarrollarse, pues en ese caso sí es oportuno, tenemos que disminuir esa incertidumbre y tener claridad sobre la cantidad de producto que yo necesito, tal vez comprarlo, adquirirlo y mantenerlo en el almacén, o si es oportuno, si es posible, que se vaya digamos, enviando por parte del proveedor ese producto cada determinado tiempo. Pero en el caso, estamos hablando de la gran mayoría de organizaciones en las cuales pues, no contamos con esa posibilidad de conocer la demanda. Bajo ese escenario, sí entra a ser necesario realizar la verificación de la cantidad de inventario oportuno a tener dentro de la organización. Entonces, partiendo de que esa demanda puede variar, puede aumentar, la organización debe establecer sus procesos de manera adecuada para que pueda dar respuesta a esa variación de la demanda. Por ejemplo, si aumenta la cantidad de consumo del producto, de adquisición de pedidos, productos, pues pasa al escenario que posiblemente las mediciones en un momento. Que nosotros no contemos con insumos, con materia prima, lista para responder a esta demanda. Es necesario responder a la demanda. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos cumplirle a sus clientes, a ese cliente. Si nosotros no le cumplimos a ese cliente, puede presentarse un escenario negativo para la organización. El primero y más leve, puede que la organización no obtenga la transacción, es decir, que yo no pueda obtener la ganancia de esa venta, potencial venta. En segundo, y teniendo un mayor grado de error para nosotros, puede que ese cliente le compre a un competidor. Entonces, de cierta manera, en ese entorno competitivo, nosotros estamos dejando de ganar y le estamos dando la oportunidad a nuestro competidor de que él sí gane, de que genere utilidades. En un tercer nivel, de mayor grado, puede que nosotros perdamos el cliente. ¿Por qué? Porque sencillamente el cliente, al ver que nosotros no tenemos ese producto, se va con el competidor y puede que algo le llame la atención del competidor, algo en términos de calidad, de funcionalidad o sencillamente de cumplimiento. Él le cumplió con el producto cuando él lo necesitaba. Entonces, ya no solamente estamos perdiendo una transacción, sino que además le estamos dando la oportunidad a nuestro competidor que gane, pero además estamos perdiendo ya un cliente como tal. Y en cuarto lugar, perdemos la posible referencia que tenga ese cliente sobre nosotros. Cuando nosotros le cumplimos a un cliente, pues ese cliente de cierta manera tiene una buena imagen, una buena perspectiva de la organización. Ese cliente pues puede que siempre hable bien de nosotros,
Nosotros somos una empresa cumplida, que entregamos los productos a tiempo. Pues si eso no se produce, puede que eso se convierta totalmente en lo contrario. Puede que esas recomendaciones que haga ese cliente y que permitan atraer a nuevos clientes, pues ahora sea para el competidor, que a su vez el cliente esta vez hable mal de nuestra empresa. Y eso afecta obviamente la imagen de la compañía, que llegue a voces de otros potenciales consumidores, y voz a voz que menciona que esa organización es una organización incumplida, que sus productos no cumplen, bueno, y demás. Entonces, por eso siempre es importante cumplir a los clientes. Existen organizaciones que incluso producen bajo pérdida. Es decir, van y tratan de contratar o comprar nueva materia prima, resulta que por la urgencia les cobran la materia prima mucho más cara y producirla de esa manera les sale esa pérdida, y así lo hacen las empresas, con tal de cumplir a los consumidores. Incluso existen organizaciones que compran productos a sus competidores para sencillamente cumplir al cliente. Lo importante es que el cliente se lleve la imagen de que la empresa le está cumpliendo. ¿Okay? Bueno. Estrategia en la cadena. Perdón, la estrategia en la cadena de suministros es aquella que conduce a que se obtengan los niveles de capacidad adecuados para satisfacer las necesidades de los clientes. Lo importante siempre está orientado en satisfacer las necesidades del cliente, en satisfacer esos requerimientos que establecen los consumidores. Esto parte de la estrategia organizacional. La estrategia que establecen las organizaciones estará orientada siempre a cumplir a sus clientes. Y para comprender esto, nosotros debemos trasladarnos al momento de concepción de la organización. Cuando una organización se crea, es porque se identifica una oportunidad de negocio. Esa oportunidad de negocio o surge a partir de identificar una necesidad que tiene X número de clientes, necesidad que no está siendo atendida, necesidad que no está siendo satisfecha. Y por lo tanto, pues, las acciones, las actividades, los trabajos que se ejecuten o se desarrollen por parte de los miembros de esa organización, pues permitirán que esa necesidad, que esa problemática se resuelva. Entonces, de cierta manera, cuando se establece el objetivo de cualquier tipo de organización, ese objetivo, ese resultado final va a estar orientado a satisfacer esa necesidad. Y satisfacer esa necesidad es cumplir unas expectativas que tienen sus consumidores o clientes. Por lo tanto, todo tipo de organización siempre está orientada a sus clientes. Siempre debe tener un foco hacia el consumidor, un foco hacia el cliente. Por eso, digamos que en la teoría de calidad o en la normatividad internacional de calidad, uno de los principios de calidad establece que las organizaciones deben tener un foco hacia el cliente, un enfoque al cliente. Sencillamente está relacionado con eso. Todo tipo de organización debería estar orientado a partir del desarrollo de sus actividades, a partir del desarrollo de sus esfuerzos, se cumpla con esas necesidades o se cumpla con esas expectativas que tienen los consumidores. Entonces, uno de los elementos que sencillamente permite que se cumpla esa estrategia dentro de la cadena de suministro es resaltar los resultados que pueden alcanzarse dentro de la cadena de valor de la empresa. Hace un momento mencioné, el enfoque de la organización debe estar orientado a que a partir de la suma de esos esfuerzos que se desarrollan internamente, se aporte a el alcance de los resultados, de los objetivos, de las necesidades que tienen los consumidores o clientes. Acá en imagen nosotros podemos observar cómo en muchas ocasiones están articulados muchos procesos de gestión interna dentro de las compañías. Dentro de las organizaciones siempre van a existir generalmente dos tipos de actividades que se desarrollan. Unas actividades básicas, ¿sí? Unas actividades de valor se denominan esas actividades básicas, y otras actividades de apoyo. No significa que esas actividades de apoyo no sean relevantes o importantes para la organización. Significa que precisamente apoyan a esas otras actividades que sí generan un valor significativo a la empresa.
Las actividades de valor son todas aquellas que tienen un aporte a partir de su ejecución al criterio de valor que va a percibir el cliente. Aquellas de apoyo son esas actividades que a partir de su ejecución, de su desarrollo, suministran los recursos necesarios para que las actividades clave o las actividades de valor de la empresa puedan desarrollarse. De cierta manera, por ejemplo, si lo trasladamos a las actividades de una empresa productiva, como el ejemplo que les estaba mencionando hace algún momento, pues bueno, las organizaciones que están dedicadas a la producción de camisas, entonces tendremos unas actividades de manufactura, tendremos, por ejemplo, otras actividades asociadas a la contratación de personal. Las actividades de manufactura, esa que se encarga del corte, de la confección, de la camisa, pues son actividades de valor, ¿no? Esas son actividades que tienen una relación directa con el producto y con la percepción de valor que va a tener el cliente final una vez reciba ese producto. Por otro lado, está la actividad de apoyo, esa actividad de contratación de personal. Pues si bien esa actividad no tiene ninguna interacción directa y su ejecución no va directamente a ese producto final que se le va a ofrecer al cliente, su gestión sí es relativa e importante para que esa actividad de manufactura se pueda desarrollar, porque esa actividad de contratación sencillamente se encarga de buscar al mejor personal idóneo para desarrollar esa actividad de manufactura, de capacitarlo, de validar que cuente con las competencias, de contratarlo y de ponerlo allí a disposición a esa actividad de manufactura para que él mismo pueda desarrollarla. Entonces le presta o le ofrece el insumo para que esa actividad de valor se pueda desarrollar. ¿Bien? Unos tipos de actividades de valor que nosotros normalmente podemos encontrar dentro de una cadena de valor en una empresa: desarrollo de nuevos productos, mercadotecnia, operaciones, distribución y servicio. Cada uno de estos elementos son sumamente relevantes. ¿Por qué? Porque tienen, como les menciono, una relación, una interacción directa con esa percepción que va a tener el cliente final. El primero, desarrollo de nuevos productos. Bueno, precisamente se trata de eso, de identificar necesidades, identificar requerimientos que de pronto por allí tienen los clientes, de cierta manera van a estar encaminados en satisfacer sus necesidades, satisfacer lo que ellos quieren, lo que ellos buscan dentro del mercado. Entonces, por ejemplo, si lo que un cliente quiere es encontrar unos zapatos con plataforma, pues de pronto en el desarrollo de ese nuevo producto nosotros vamos a validar, si producimos tenis, cómo podemos validar esos tenis con plataforma para cumplir con algunas expectativas que tienen esos clientes. La mercadotecnia y ventas. Bueno, este es un ejercicio que de cierta manera, más allá de solamente vender y dar a conocer ese producto que estamos desarrollando y también dar a conocer que no los beneficios y las características que tienen esos productos, pues también acá va encaminado a establecer un acercamiento y un relacionamiento con el cliente. ¿Por qué? Porque sencillamente no se trata solamente de ofrecer y divulgar información, que realmente eso es un proceso de ida y no de ida y vuelta como debería desarrollarse. Entonces no solamente de divulgación, sino también de recepción de información que se debe establecer con el cliente. Es decir, la divulgación es solamente salir y mencionar cuáles son los productos y cuáles son las características y beneficios que tienen esos productos. Entonces no se recibe ningún tipo de retroalimentación. En cambio, cuando ese ejercicio, de cierta manera recíproco, cuando ese ejercicio se hace de ida y vuelta, cuando no solamente ofrezco información, sino que también puedo escuchar al consumidor o al cliente, pues tendré información mucho más relevante. Puedo empezar entonces a conocer cuáles son los gustos, cuáles son las necesidades, qué es lo que esos clientes quieren o esperan de mi organización. Entonces podré empezar a, en primer lugar, conocer realmente cuál es eso que quieren, que buscan los clientes en X tipo de productos, pero también podré entonces empezar a conocer a mis clientes. Uno de los elementos para poder llegar realmente al consumidor es conocerlo. Porque, por ejemplo, como lo menciono en algunas de las asignaturas que imparto de emprendimiento,
les cuento a mis estudiosos que muchos de los emprendimientos que se han desarrollado a lo largo de la historia han sido emprendimientos muy buenos, grandes ideas de negocios, pero han sido emprendimientos que han fracasado. Y no han fracasado por hablar o mencionar productos que no son beneficiosos o porque el producto no cumple con las expectativas o porque sea muy costoso, no, sino sencillamente porque no se han dado a conocer. Hay personas que, por ejemplo, les gustaría, no sé, tener unos zapatos con plataforma y hay un productor que los hace, pero sencillamente el cliente no sabe que ese producto existe. Y no se trata de salir a desarrollar campañas de mercadeo, de publicidad por todos los canales de comunicación disponibles, que eso sería realmente algo costoso, sino identificar claramente cuáles son las características puntuales que tiene ese potencial consumidor mío y establecer las estrategias adecuadas para hacerme llegar, hacerme dar a entender, darme a conocer por parte de ese cliente particular. Bien. Siguiente de las actividades de valor, las operaciones, ya lo mencioné hace un momento, algunas características de esas actividades son las que tienen una interacción directa con el producto que se le va a ofrecer al cliente, por lo tanto, allí hay una percepción realmente significativa de valor. Servicio aparece al final porque obviamente recordemos que está allí la percepción de realmente acercamiento por parte de la empresa, un servicio postventa, un servicio posterior a esa transacción, donde el cliente sienta que no solamente para la organización fue realizar una transacción y ya, que le preocupó únicamente que él pagara por ese producto y listo, sino que hay un acompañamiento después de ellos. Y otro de los elementos que no mencioné, la distribución, porque acá entra el ejercicio logístico. Dentro de la distribución debemos entender que existe una relevancia significativa para generar y darle valor a ese producto que recibe el cliente. Si bien dentro de ese ejercicio de distribución no hay ninguna actividad directa con el producto que percibe el cliente, de igual manera podemos dar un aporte significativo a esa percepción de valor que va a tener el cliente. Yo le colocaba un ejemplo a algunos de mis compañeros, perdón, a algunos de mis estudiosos una vez en una sustentación. Le preguntaba si él ya había almorzado en el momento en que estábamos realizando precisamente esa sustentación. Él me contaba que no, eran como las 3, 4 de la tarde. Entonces le preguntaba yo, bueno, ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo le ofrezco al cliente un producto, entonces por ejemplo una pizza, y esa pizza tiene X y Y producto, elemento, es decir, ingrediente especial, pues eso puede que sea un aumento en la percepción de valor del consumidor, ¿no? Por ejemplo, las pizzas que antes vendían en Ginos, que eran con el doble de masa al final, no para el borde, bueno, el cliente de pronto podía percibir allí algo de valor. Pero si esa pizza uno la pide a las 12 del mediodía y le dicen, no, bueno, a la 1 de la tarde se la voy a entregar, y pasa la 1:30, las 2, las 3, las 4, y nada que llega a la pizza. Pues, ¿qué pasa con la percepción de valor que va a tener el cliente? Más allá de que el producto tenga las características que se le informaron, más allá de que el producto se haya dado un esfuerzo para que cumpla con algún criterio de valor adicional, como son los insumos que les menciono, pues de todas maneras, a partir de ese error en la distribución, más allá de que el producto llegue, va a existir una insatisfacción por parte del consumidor. Entonces démonos cuenta que en ese criterio, en esa actividad de distribución, hay un elemento realmente significativo para la generación y creación de valor para la percepción que va a tener el cliente. La estrategia entonces en la cadena de suministros va a estar enfocada a establecer los niveles de capacidad adecuados para satisfacer las necesidades del cliente. La estrategia va a estar enfocada a la forma en que va a realizarse los aprovisionamientos de materiales, las decisiones de transporte de materiales, las decisiones de producción y las decisiones de distribución. Ya más o menos nos hicimos una idea de cada uno de estos elementos con la mención que les he hecho hace algún momento
sobre las características principales de cada uno de ellos. El aprovisionamiento de materiales es que entonces sepamos, cuando vamos a producir, nosotros contamos con ese insumo, y no que de pronto pues, recibo un pedido a las 12 del mediodía, yo si soy, no sé cómo se le dice a la persona que hace pizza, si me dedico a hacer pizzas y recibo un pedido para la 1 de la tarde y son las 12, resulta que no tengo ni la masa, ni salsa, ni absolutamente nada para hacer la pizza. Entonces tenemos problemas, ¿no? De eso se trata el aprovisionamiento, de saber que cuento con los elementos necesarios para cuando reciba una orden de producción, poder desarrollarla. Decisiones en el transporte de materiales. Que esos materiales que voy a recibir, insumos, lleguen de manera adecuada a mi sitio o al lugar de trabajo, ¿no? Y no que por ahí yo tenga mi puesto de pizza en el norte de la ciudad, resulta que donde almacenan los materiales está en el sur y el transporte se demora medio día en llegar. Recordemos el pedido era de las 12 para la 1. Las decisiones de producción y distribución están asociadas a lo que ya mencionamos hace algún momento, de poder cumplir al cliente de acuerdo a esos requerimientos y elementos que él quería. Para esto nosotros tomamos decisiones, y hasta esto va orientada precisamente la estrategia dentro de la cadena de suministro, a validar si entonces nosotros vamos a realizar la producción, si en algún momento, como en el caso que les mencioné de algunas organizaciones, se ven en la obligación de subcontratar para poder cumplir al cliente, decisiones de manejar por parte mía ese ejercicio de distribución, de subcontratar, de contratar intermediarios, de verificar cuáles van a ser esos canales de distribución, ese tipo de elementos que nos pueden dar valor significativo a ese criterio o a esa percepción final que tenga nuestro consumidor. La incertidumbre entre la demanda y la cadena de suministro. Bueno, de cierta manera ya creo yo que ustedes pueden hacerse una idea con lo que mencioné hace algún momento sobre el manejo de los inventarios. Las organizaciones, de cierta manera, tienen una gran incertidumbre al no ser empresas que trabajan bajo pedido. Esa incertidumbre se acaba cuando nosotros somos una organización que trabaja bajo una demanda determinística, es decir, que nosotros tenemos conocimiento pleno de la cantidad de producto que vamos a desarrollar. Si nosotros como empresa tenemos claro que, por ejemplo, para el mes de agosto vamos a producir 1000 jeans, pues sencillamente yo me prepararé para producir entonces esos 1000 jeans. Contrataré a una empresa que me entregue semanalmente, posiblemente, materia prima, insumo, para poder producir 250 jeans semanales. Y con esto estaré cumpliendo esa cantidad de venta que se me ha establecido. Bien, entonces, esa incertidumbre desaparece cuando conocemos plenamente cuál es la cantidad de producto que vamos a vender. Pero cuando nosotros trabajamos bajo una demanda, existe una incertidumbre, y es el no conocer la cantidad de producto que vamos a vender. Existen escenarios. El escenario de baja incertidumbre corresponde a cuando nosotros tenemos una cantidad de demanda predecible. Habla, por ejemplo, de azúcar regular en el supermercado. Bueno, es que el supermercado, de cierta manera, sabe periódicamente cuánto vende. Es decir, por ejemplo, el supermercado tiene su lista de inventario, ¿no? Sus estadísticas. Y él sabe que, por ejemplo, en los últimos 12 meses, mensualmente se ha vendido unos 1000 kilogramos de azúcar. Entonces, conoce más o menos en promedio cuánto puede llegar a venderse el siguiente mes. Pero hay elementos de mayor incertidumbre. Por ejemplo, un modelo de automóvil. Bueno, allí la demanda, vemos que puede ser impredecible. Puede que nosotros nos hagamos una idea de que, bueno, el último trimestre se vendieron X número de automóviles, cada mes entonces más o menos tuvimos la venta de X número, pero bueno, al ser tan costoso un vehículo, al no ser un producto de consumo cotidiano, ¿no?, de compra diaria, pues
la incertidumbre puede crecer, porque esa demanda puede variar bastante. Y los productos de alta incertidumbre, como por ejemplo productos innovadores, lentes, Google, bueno, cualquier tipo de producto innovador que sale al mercado. No sabemos realmente cuál puede ser la respuesta por parte del consumidor. Si yo salgo el día de hoy a vender una cerveza de zanahoria, pues bueno, no sé cuál sea la respuesta de los consumidores. Existe una alta incertidumbre respecto a la posible demanda. Y otro de los gráficos importantes acá a tener en cuenta es la eficiencia versus la capacidad de respuesta. Es que nosotros debemos tener claridad que no se trata de ser eficiente, responder rápidamente al cliente, ni siempre siendo eficiente vamos a poder darle una respuesta oportuna al consumidor. Realmente lo que nosotros debemos buscar es actuar de la manera más adecuada para cumplir con esos cambios, esas mutaciones, que se presentan en el entorno. Es un escenario en el cual todas las organizaciones constantemente se van a ver enfrentadas a cambios, adaptaciones, ajustes que se presentan en el entorno organizacional, y para ello las organizaciones pues deben estar preparadas para asumir esos retos, para asumir esos diversos cambios. La organización que actúe eficientemente podrá tener una capacidad de respuesta mucho más oportuna para dar respuesta a esas diferentes mutaciones. Las organizaciones que pueden continuar actuando hoy en día dentro de los mercados son organizaciones que cuentan precisamente con esa capacidad de dar respuesta oportuna a esos diversos cambios que se están presentando dentro de su entorno competitivo. Vamos a entrar en un último punto dentro de nuestra sesión sincrónica del día de hoy, ¿verdad? Estamos hablando de la estrategia, las directrices dentro de la cadena. Para implementar la estrategia competitiva, la estrategia en la cadena de suministros y lograr que ese ajuste se dé dentro de la estrategia funcional de la compañía, hay 3 macroprocesos a seguir que definen las 3 directrices que permiten desarrollar o funcionar de manera adecuada estas 2 estrategias. Estamos hablando de los productos, la información y el dinero. De cara a los procesos, existen, digamos que de cierta manera, 3 agrupaciones sumamente importantes dentro de la actividad organizacional que va enfocada a cumplir con estas 2 estrategias. La estrategia competitiva, la estrategia de la cadena de suministro. La administración de la relación con el proveedor. Nosotros debemos convertir al proveedor en un aliado estratégico de la empresa. ¿De qué se trata esto? Pues de validar las características, las oportunidades, los elementos que nos está ofreciendo ese proveedor y convertirlo en un aliado. Posiblemente tratar de que ese proveedor ofrezca los mejores insumos, las mejores materias, no que estén con nosotros solamente por precio, por costo, sino que también se convierta en un aliado para ofrecer valor, para ofrecer calidad al producto final. De cierta manera nosotros debemos entrar a asociarnos adecuadamente con nuestros proveedores, evitar que de cierta manera, si contamos con un buen proveedor, pues que ese proveedor le venda a un competidor, sino que ese proveedor se quede únicamente con nosotros. Administrar la cadena de suministros internos, como lo vimos con anterioridad, validar que nosotros contemos con todos los insumos, las materias primas, los elementos necesarios para poder producir, para que funcionemos adecuadamente de manera interna como empresa, que no presentemos falencias, que no presentemos errores, que no presentemos desviaciones en nuestros resultados, sino que actuemos de manera oportuna, actuemos de manera eficiente dentro de la actividad organizacional. Y por último, la administración de la relación con el cliente. Si ya hemos preocupado por desarrollar
acciones que permitan relacionarnos de manera adecuadamente con nuestros proveedores, ahora la tarea está encaminada o está orientada a que nos relacionemos de manera oportuna y eficiente con nuestros consumidores. En relación a lo que ya lo mencioné hace un momento, cuando nosotros nos relacionamos adecuadamente con el consumidor, pues, tendremos una fuente de información muy oportuna, tendremos una fuente de información que constantemente nos estará indicando cuáles son los requerimientos, las necesidades, aquellos ítems que nosotros debemos cumplir para lograr un aporte significativo a esos requerimientos que ellos tienen. Y de cierta manera, recordemos que al tener un acercamiento a ese cliente, podré conocerlo mucho mejor, podré diseñar de mejor manera mis estrategias de mercadeo, de relacionamiento con el cliente, y de cierta manera estaré reduciendo también, ¿por qué no?, costos en ese ejercicio. Directrices logísticas. Las directrices logísticas están asociadas al manejo de instalaciones, de la localización, del inventario y del transporte. Creo que ustedes ya pueden hacerse una idea de lo que estamos mencionando acá. La localización obviamente es un elemento sumamente importante porque de cierta manera nos permite identificar cómo nuestra ubicación geográfica puede dar un aporte significativo a ese relacionamiento tanto con los consumidores como con clientes. Por ejemplo, si yo identifico que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores están en la parte occidental de la ciudad, no tendría sentido que yo ubique mi fábrica, mi organización en la parte oriental, porque de cierta manera estaré lejos y aumentará eso mis costos de transporte. Entonces, la localización es un elemento sumamente interesante. Decisiones en el inventario. El objeto, mantener un nivel de inventario mínimo oportuno para que yo pueda desarrollar mi actividad productiva. Es decir, para, como ya lo mencioné con anterioridad, poder dar respuesta al cliente en los tiempos que lo espera. Y esto me permite a mí actuar de manera eficiente, me permite a mí reducir costos, me permite a mí continuar actuando de manera cotidiana sin entrar en un nivel crítico de producción. Es que de cierta manera, si yo cuento con el inventario, poder producir normalmente bajo los criterios de calidad, no tendré la necesidad de incurrir en nuevos costos, en nuevos gastos, estaré desarrollando normalmente mi producción. Decisiones en el inventario, tipos de inventario. Van a existir tipos de inventario, como ya lo mencionamos, de insumos o de materias primas, son aquellos que nos permiten a nosotros tener ese material listo para poder desarrollar esa actividad productiva. Hay también inventarios de productos semielaborados. Estamos hablando de que nosotros iniciamos la actividad productiva de algunos de estos productos, pero los llevamos solamente hasta un punto en el cual después, si es necesario que nosotros retomemos esa actividad y finalicemos la producción de ese producto, lo podemos realizar reduciendo obviamente el tiempo de producción. Y el tercer tipo de inventario, estamos hablando del inventario del producto terminado, sencillamente está orientado a que nosotros contemos con los productos ya totalmente elaborados, listos, para que en determinado momento, si requerimos de esos productos, los tengamos disponibles y dar respuesta al cliente. Por ejemplo, yo tengo 100 productos listos en almacén terminado en algún momento en que lo requiera y recibo una orden de producción de un cliente por 100 cantidad de esos productos y resulta que voy a producir y no cuento con la materia prima, pues bueno, tengo esos 100 productos allí terminados listos para vendérselos al cliente en el momento en que lo requiere, bajo el costo mínimo de producción, bajo los estándares de calidad que yo tenía establecidos. Es un escenario excelente. Y por último, el sistema de inventario, donde nosotros validamos qué tipo de inventario es el oportuno para la organización. Eso lo vamos a ver más adelante en otras asignaturas dentro de su programa académico, pero sencillamente son las metodologías por medio de las cuales la organización define cuál es la mejor manera de manejar su modelo de inventario y alcanzar unos niveles óptimos de insumos, productos semielaborados y terminados. Decisiones en transporte. El objetivo es mantener el servicio al cliente, mantener esa satisfacción que yo les dije hace algún momento. No basta únicamente con desarrollar acciones y actividades productivas que me permitan a mí
desarrollar un producto con X y Y características, sino que la atención que se le realiza al cliente esté dentro de esos lineamientos y yo de cierta manera pueda cumplir a ese consumidor con sus expectativas. Y el diseño de la red de transporte estará asociado a lo que les mencioné hace algún momento, a tener coherencia entre el punto de localización de mi organización y el punto donde se encuentran los clientes, ¿no? Alcanzar los niveles óptimos para sus costos de transporte, tratar de reducir al mínimo el flujo de esa variación y de esa manera pues también permitir que los gastos sean los adecuados para la organización. Y los últimos conceptos para dar cierre al encuentro sincrónico, el flujo de información, recordemos que es uno de los otros elementos fundamentales para la estrategia. Primero que todo, realizar una aclaración importante. Hay dos datos que están diferenciados. Por un lado, el concepto de dato, por otro lado, el concepto de información. Dato es sencillamente un resultado de un proceso de gestión, por ejemplo, es una variable que puede ser cualitativa o cuantitativa. Los datos cualitativos reflejan variables numéricas de los procesos, mientras que los datos cualitativos reflejan variables no numéricas, como pueden ser, por ejemplo, características de esos mismos procesos. La información es cuando nosotros tomamos un conjunto de datos, los analizamos de manera conjunta y producimos algún elemento relevante para ese proceso o ese fenómeno de manera particular. El objetivo precisamente de la información es generar conocimiento dentro del contexto o dentro del sistema social donde se está generando la producción de dicha información. Esta información nuevamente nos permite a nosotros como organización en algunas ocasiones tomar decisiones oportunas, realizar modificaciones, realizar ajustes y aprovechar esos elementos que nosotros internamente tenemos para actuar dentro de ese sistema competitivo dentro del mercado. Esos datos, cuando realiza el análisis, entonces se convierten en información relevante que nos permite a nosotros tomar decisiones y generar un impacto directo en los clientes o consumidores. Mis estimados estudios, con esto estamos cerrando nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí muy pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco a todos por su atención y nos estaremos encontrando próximamente en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.